Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 de Problemática Social Contemporánea. Mi nombre es Nicolás Barreto y voy a ser su profe, como les recuerdo siempre, en esta área. Bien. Bueno, vamos por parte. Como les comento clase tras clase, lo principal y lo que me gusta hacer a mí y a lo que apunto básicamente es a desarrollar o hacer siempre un repaso de lo que se vio en la clase anterior. En este caso va a ser la clase número 4. ¿Sí? Eh, no lo vamos a ir repasando, no lo vamos a ir, mejor dicho, hablando en profundidad y demás, sino que vamos a tocar algunos puntos importantes. Bien, lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos haciendo mención es a la globalización, desde cuándo existe el término globalización. Y lo que tenemos que decir es que existe desde los años 60, pero ya en los 90, ya habíamos mencionado con el auge del Internet y la caída del socialismo, esa globalización se había hecho mundial, por así decirlo. ¿Por qué antes de eso no se podía hablar de globalización y demás? Porque cuando hablamos de globalización estamos haciendo referencia al sistema capitalista, al sistema económico mundial, y antes de 1990 vamos a encontrarnos que el mundo no es totalmente capitalista, sino que va a reinar, por así decirlo, el comunismo, el socialismo en algunos países, como por ejemplo en lo que sería en Rusia, ¿sí? Y algo importante que habíamos hablado, y lo podemos mencionar ahora, en cuanto a la globalización, es las consecuencias de la misma, ¿no? Y estuvimos hablando, si mal no recuerdo, y si no lo hablamos, lo acotamos ahora, de lo que sería la División Internacional del Trabajo, en donde nos vamos a encontrar básicamente con lo que serían países desarrollados y países subdesarrollados. Los países desarrollados van a ser aquellos países en donde pudieron desarrollar una industria, una buena economía, ¿sí? Ejercen básicamente lo que es el imperialismo eh, y demás. En cambio, los países subdesarrollados son aquellos países dependientes a lo que sería acreeder o ser acreedores de dinero por medio de préstamos, no desarrollaron industria, por lo general son proveedores de materia prima y demás, ¿sí? Eso es básicamente toda Latinoamérica o de México para abajo, ¿sí? Después estuvimos haciendo referencia a los bloques económicos, ¿sí? Y dijimos que los bloques económicos se pueden generar por una zona de tarifa preferencial, también una zona de libre comercio, también por una unión aduanera, una unión económica y una unión básicamente política. Y lo último que estuvimos trabajando son los bloques económicos. Bien, eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase número 4 de Problemática Social Contemporánea. Ahora nos vamos a adentrar en lo que sería la clase número 5 y como siempre les aconsejo que tengan anotadores para ir tomando apuntes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase número 5? Vamos a ver los sistemas políticos y sistemas de partido, ¿sí? ¿Qué es la política? ¿Qué es el poder? ¿Sí? Las formas de gobierno a lo largo del tiempo y demás, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos del poder, bien, cuando hacemos referencia a qué es el poder, bueno, la verdad que
es bastante complicado, por así decirlo, definirlo. Por lo menos algo que noto mucho es que es complicado poner en definición palabras que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, definir Estado, definir lo que es la política, definir lo que es el poder, ¿sí? Entonces, vamos por partes, ¿sí? ¿Qué es el poder? Pero no es el poder político, básicamente, ¿sí? O el poder que se puede ejercer dentro de la política. A eso se hace referencia. ¿Bien? Y esto es importante. Dentro de la política, cuando hablamos de poder, estamos haciendo a la capacidad que tiene una persona, ¿sí? De hacer que otra persona u otro grupo social haga lo que uno quiera. Bien, eso es el poder, ¿sí? Es cómo se maneja a las masas, básicamente, ¿sí? Es la capacidad que se tiene de manejar a las masas. Y acá vamos a adentrarnos en algo que por lo menos yo relaciono mucho en la diferencia entre un líder y un jefe, ¿sí? Ambos ejercen poderes, pero de diferentes maneras. Una forma de hacer que un grupo, una población, un país, las masas hagan lo que yo quiera es por medio del consenso. ¿Qué es lo que sería el consenso? Cuando hablamos de consenso, estamos haciendo referencia a la capacidad que tiene esa persona de convencerlos a otros. Bien, yo lo veo mucho, soy muy fanático del fútbol y por ahí si hay personas que miran fútbol me van a entender con el ejemplo. Hay un técnico que se llama Guardiola y lo que destaca los futbolistas que él entrena es esa capacidad de convencerte para que él tiene para que vos hagas algo, ¿sí? Entonces, eso es manejo de poder, manejo de las masas por medio del consenso, ¿sí? Te convence de que vos tenés que hacer tal cosa. Y lo otro, o la otra forma de hacer que un grupo, una población o las masas hagan lo que yo quiera es por medio de la coacción, que sería la coacción por medio de la fuerza física, ¿sí? Es decir, obligar a la otra persona. Y acá tenemos la diferencia entre líder y jefe. Los líderes van a gobernar o van a ejercer el poder por medio del consenso y los jefes por medio de la coacción. Los grandes líderes mundiales, ¿sí? O los grandes personajes mundiales tenían esa forma de ejercer el poder por medio del consenso. Eran personas sumamente carismáticas o que te convencían. Por ejemplo Hitler, ¿sí? Acá en Argentina, Perón, por ejemplo. Incluso, a ver, Milei, el presidente de hoy en día, es una persona que te convence mucho, ¿sí? Pero bueno, son personas sumamente carismáticas. Ahora bien, dentro de nuestro país, ¿sí? También tenemos personas que gobernaron por medio de la coacción. Por ejemplo, la Junta Militar, Videla, Galtier y todos esos personajes que pasaron en esos años, ¿sí? De la última dictadura militar, gobernaron por medio de la coacción, que es básicamente por medio de la violencia, ¿no? Ahora bien, Gramsci nos habla de la hegemonía y nos va a decir que es la capacidad que tiene un grupo de ejercer el poder en el cual se va a dar por medio de la coacción o el consenso. Esa es una perspectiva que va a tener Gramsci, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que se entienda básicamente el poder, ¿sí? Ahora bien, y esto es básicamente el contenido de hoy en día, ¿sí? Ese poder y esa forma de gobernar nos va a dar
como resultado el tipo de Estado, los regímenes políticos y los gobiernos. ¿Sí? Ahora bien, algo importante que tenemos que saber es que el tipo de Estado, ¿sí? Es decir, el tipo de Estado en el que vamos a vivir, en el que se va a desarrollar y demás, lo va a definir, ¿sí? Y esto es importantísimo, las acciones utilizadas para ejercer el poder. Si estamos gobernando por medio del consenso, más allá de lo que te guste o no que haga el gobierno, bueno, estamos dentro de un Estado democrático. Ahora bien, si ese Estado o esa forma de ejercer el poder busca tomar medidas por medio de la fuerza, te prohíbe la libertad de expresión, gobierna por medio de la fuerza física y demás, bueno, tenemos un Estado más que nada autoritario que gobierna por medio de la coacción. ¿Sí? Hoy en día tenemos esas dos formas de ejercer el poder, por medio del consenso y por medio de la coacción. Ahora nos vamos a encontrar con diferentes tipos de estados en donde básicamente, hasta llegar a lo que sería la democracia, siempre se va a gobernar por la coacción, ¿sí? Dentro de los estados aristocráticos, los que van a tener el poder, ¿sí? Y los que van a decidir todo va a ser una minoría, que va a ser una minoría terrateniente, que esa minoría va a ser la que maneje todo, ¿sí? Tenga todo el poder. Esto se va a situar entre lo que sería la Edad Media, la Edad Antigua y demás. Posteriormente a eso nos vamos a encontrar con los estados burgueses. Los burgueses son aquellas primeras personas que fueron comerciantes y con el tiempo adquirieron mucho poder, ¿sí? Hasta llegar incluso a lo que sería la política. Por ejemplo, no sé, en la Revolución Gloriosa de Inglaterra, la burguesía adquiere lo que sería el poder político. Dentro de los estados burgueses, siempre el poder va a estar dentro de una minoría, pero estas minorías va a ser más que nada como los capitalistas, ¿sí? Acá con las revoluciones industriales se da como el inicio del capitalismo. En estos estados burgueses es propio de la era industrial, del surgimiento de las industrias y demás. Y por otro lado nos vamos a encontrar con estados socialistas que hoy en día ya prácticamente no hay, pero hubo todo lo que tiene que ver de 1900 en adelante, en donde la clase obrera y los sectores populares van a tener el poder. Por lo tanto, el poder no va a estar en manos de una pequeña minoría adinerada, sino que de los sectores populares, ¿sí? Estos van a estar en contra del régimen capitalista y bueno, hoy en día yo no sé bien, pero me parece que China apuntaría básicamente a un modelo más que nada socialista dentro de un mundo capitalista. Es como que alternaría las dos cosas, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de regímenes políticos, tenemos que tener en cuenta que es la combinación de instituciones, ¿sí? Cuando hablamos de régimen político, hacemos referencia a la combinación de instituciones en donde la clase dominante va a utilizar esas instituciones para gobernar, ¿sí? Vos podés utilizar, por ejemplo, el Parlamento, ¿sí? Para poder gobernar y demás. Dentro del Estado aristocrático esclavista, nos vamos a encontrar con que el rey va a ser la persona encargada de gobernar y va a tener todo el poder. El esclavo va a estar permitido. En ese momento, cuando hablamos del esclavo, estamos hablando de un bien material, ¿sí? En donde se lo puede comprar, se lo puede vender, se lo puede matar, vos podés hacer lo que quieras porque era un bien material. Un claro ejemplo va a ser Roma, un claro ejemplo va a ser Grecia, ¿sí? La institución generalmente utilizada para gobernar va a ser el Senado, donde algunas personas minoritarias para la hora de la toma de decisiones y demás van a poder votar. Son personas que tienen dinero, que tienen tierras, que poseen esclavos y demás. También nos vamos a encontrar con el régimen burgués, ¿sí? En donde, como dijimos anteriormente, con lo que sería el tipo de Estado burgués, dentro de los regímenes burgueses, la burguesía, ese sector minoritario capitalista, tienen el poder, pero acá es importante. ¿Por qué? Porque comienza a aparecer el sector obrero,
¿sí? No tenemos como en los regímenes aristocráticos unos sectores populares o las clases más bajas que son campesinas, sino que acá también va a haber campesinos, obviamente, pero comienza a surgir los obreros. También dentro de los regímenes políticos nos vamos a encontrar con el régimen monárquico, en donde una sola persona va a tener todo el poder y se va a hacer lo que esa persona quiere. Dentro del régimen aristocrático, el poder lo van a ejercer una minoría, que van a ser los ricos. El régimen republicano, ¿sí? Es importante porque acá es como el inicio básicamente del sistema republicano de hoy en día, con división de poderes, ¿sí? La soberanía y el poder es ejercida por los ciudadanos de cualquier clase social. Bien, dentro de la república, cualquier persona, hay igualdad ante la ley y demás. Ya hoy en día nos encontramos con un régimen democrático donde hay elecciones limpias, se puede elegir, cualquier persona puede postularse, hay una libertad ideológica y demás. Y todo lo contrario al régimen democrático es el régimen autoritario, ¿sí? En donde es todo lo contrario, se imponen por medio de la fuerza, no hay participación política, no hay libertad ideológica y demás. Ahora bien, dentro de los estados aristocráticos, ¿sí? Ya cuando en historia dividimos a la periodización, hicimos una periodización de la historia, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de estados. ¿Sí? En la Edad Media un tipo de estado, o en la antigüedad mejor dicho un tipo de estado, en la Edad Media otro tipo de estado y en la Edad Moderna otro tipo de estado. Dentro de la Edad Media nos vamos a encontrar con lo que se conoce como el despotismo ilustrado, en donde el rey va a tener todo el poder, ¿sí? El Estado se va a mantener por fuertes impuestos, en donde esos impuestos se les va a recaer básicamente al campesinado. Pero también nos vamos a encontrar, como en el caso de Grecia, ¿sí? Con lo que serían las ciudades-estados o las polis griegas, donde el pueblo, un pueblo sumamente chico, va a ser el que gobierna. ¿Sí? Solamente van a poder gobernar los que van a ser ciudadanos. Y dentro de la antigüedad también nos vamos a encontrar con la República Antigua. Un claro ejemplo va a ser Roma, donde un conjunto de ciudadanos, esa Roma republicana, un conjunto de ciudadanos, siempre que hablamos de ciudadanos estamos hablando de un sector privilegiado, va a poder elegir a sus gobernantes, ¿sí? Obviamente que es un periodo en donde Roma no va a presentar una unificación de poder, sino que plantea una división de los mismos. Ya en la Edad Media nos vamos a encontrar con un régimen feudal, con el señor feudal, con los siervos de la gleba, ¿sí? Van a desaparecer esa figura de, por ejemplo, del despotismo ilustrado, donde el rey va a tener todo el poder, sino que el poder va a estar descentralizado, por así decirlo, y nos vamos a encontrar con muchos señoríos feudales, en donde son personas que poseen muchas tierras y demás. Ya en la Edad Media vuelve ese poder de los reyes, vuelve el poder de la burguesía, o la burguesía retoma el poder, y se desarrolla lo que es el absolutismo, que se genera, como dije con anterioridad, por medio de una alianza entre el rey y los sectores burgueses, en donde se le da como un cierto lugar a los burgueses por cuestiones económicas, el rey vuelve a tener todo el poder, pero bueno, vamos a tener que en regiones como Inglaterra vamos a tener una institución conocida como el Parlamento, en donde tienen como una función compartida, esta la del rey a la hora de la toma de decisiones. También nos vamos a encontrar con los que conocemos como despotismo ilustrado, en donde va a estar relacionado con lo que sería ideas de la ilustración. En donde van a criticar al orden social, al dominio político, y bueno, también se critica y se comienza a criticar a la iglesia con todas esas ideas del iluminismo y la ilustración. Va a proponer la idea de que el rey tiene que ser un rey sabio, básicamente, no alguien que venga de descendencia por una cuestión religiosa, pero los sectores dominantes se van a imponer a estas ideas, obviamente, porque los sectores dominantes
van a ser los que gobiernan y no van a querer perder poder, ¿sí? Por lo tanto, ante esta oposición, este absolutismo ilustrado termina fracasando. Y dentro de la edad contemporánea nos vamos a encontrar con un régimen liberal o un Estado liberal, un Estado socialista y también nos vamos a encontrar con un Estado nazi-fascista, ¿sí? Bueno, dentro de un régimen liberal va a proponer la libertad del comercio, un achicamiento del Estado, una división de poderes, ¿sí? Obviamente que la oposición a esto es conocido como los estados de bienestar, en donde plantean un estado que regule todo, ¿sí? Tanto la vida social, económica, bien un estado sumamente presente, obviamente que se plantee división de poderes y demás, pero la gran diferencia entre el régimen liberal y el estado de bienestar es la presencia del Estado. Por otro lado, nos vamos a encontrar con un estado socialista que es totalmente o diferente a lo que es el comunismo, porque el comunismo plantea la eliminación del Estado, ¿sí? En cambio, el socialismo plantea que haya un Estado en donde el poder va a estar en manos de asambleas obreras, ¿sí? Por ejemplo, el Partido Comunista comienza a tomar mucha fuerza, los partidos capitalistas no van a estar permitidos y, importante, el Estado comienza a ser dueño de los medios de producción, es decir, de la fábrica, de la maquinaria y demás. Y por último, el Estado nazi-fascista es un Estado básicamente autoritario en donde propone el gobierno de un solo partido sin oposición. Bien, quiere decir que se busca gobernar sin movimientos en contra. Son sumamente racistas, antisemitas, obviamente van a ser capitalistas y van a tener básicamente el apoyo de los burgueses. En el caso de la Alemania nazi, en un principio va a tener un gran apoyo de la sociedad. Bien, pero siempre la burguesía va a ir apoyando a estos movimientos. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy.